Imagina, amado buscador, un susurro antiguo que viene desde lo más profundo de la historia y atraviesa la eternidad para llegar hasta ti. Hoy queremos invitarte a contemplar un misterio que ha fascinado a sabios, filósofos y místicos de todas las épocas: el velo de Isis. Pero no lo pienses como un mito lejano, ni como un relato de dioses distantes. Piensa en Isis como la encarnación misma de la naturaleza total, la madre cósmica, la realidad última que palpita en cada átomo del universo. Ella no es un personaje para ser venerado desde la distancia, sino un símbolo viviente que late en cada respiración, en cada flor que se abre, en cada estrella que ilumina el firmamento. Es la fuente de toda vida, de todo conocimiento, de todo misterio. Ese misterio, sin embargo, no se muestra desnudo ante nuestros ojos. Está cubierto por un velo sutil pero poderoso. No es una tela que se pueda arrancar con las manos. No es una cortina física. Es el velo de la ilusión, la falsa creencia de que estamos separados del cosmos, separados de los demás, separados de la divinidad que nos habita. Es el velo de la materia que distrae, de los sentidos que nos embriagan, de la mente que corre tras lo inmediato. Es la ignorancia espiritual, lo que los antiguos llamaron avidya, esa nube que nos hace olvidar quiénes somos realmente. Es el peso del ego, con sus miedos y deseos, que construye muros donde solo existe unidad. Quizás lo sientas en tu propia vida. Ese momento en el que buscas sentido y solo encuentras ruido. Esa sensación de que el mundo es demasiado denso, demasiado opaco, como si todo lo que ves fuese apenas la superficie de algo que anhelas pero que no alcanzas a tocar. Ese es el velo. No viene de fuera. Se teje dentro de la mirada, en la manera en que interpretamos la existencia. Pero escucha con atención. El velo no es un castigo, no es un obstáculo definitivo. Es parte del misterio mismo de la vida. Porque sin el velo no habría búsqueda. Sin la ilusión no habría revelación. El velo existe para ser reconocido y poco a poco deshecho. Y cuando lo hacemos, cuando rasgamos aunque sea un fragmento, descubrimos que no estamos separados de nada ni de nadie. Descubrimos que somos parte de Isis, que somos parte de la totalidad, que no existe distancia entre el microcosmos de nuestro ser y el infinito que se despliega alrededor. Y en ese reconocimiento silencioso comienza el verdadero viaje. Ese viaje comienza con un llamado, un murmullo que no se oye con los oídos, sino con el alma. Es ese anhelo que a veces sientes, cuando el mundo parece ofrecerte todo, y aún así algo dentro de ti susurra: esto no es todo. Hay algo más profundo, más real, más eterno. Ese llamado es la voz de Isis invitándote a mirar más allá de la superficie. La sabiduría de los antiguos, recogida por Blavatsky, nos recuerda que la naturaleza guarda celosamente sus secretos. No los entrega a los ojos distraídos ni a las manos impacientes. Los protege, como una madre protege el corazón de su hijo, esperando el momento en que la madurez permita recibirlos. Porque el misterio no se revela ante la mirada superficial que busca solo distracción, ni ante quien se acerca por curiosidad pasajera. El velo se abre ante quienes sienten un deseo genuino, ardiente, de conocer la verdad, aun si esa verdad exige renunciar a las ilusiones cómodas. Y aquí, querido viajero del espíritu, hay una advertencia clara. El velo se espesa cuando creemos que lo único real es lo que podemos pesar, medir o tocar. La visión materialista, ese hábito de reducir la vida a cifras, objetos y posesiones, es como una tela añadida sobre el velo original. Cada vez que pensamos que somos solo un cuerpo, solo un nombre, solo una historia, el velo se vuelve más denso. Pero cuando aceptamos que existe una realidad más vasta, intangible, y sin embargo infinitamente más real que el mundo físico, damos el primer paso hacia la revelación. Tal vez lo has sentido. Esa sensación de que, aunque tus ojos vean lo cotidiano, tu corazón sabe que hay algo invisible sosteniendo todo lo visible. Esa certeza suave, como un perfume,
de que lo sagrado habita en lo más simple, en un atardecer, en una palabra de amor, en la quietud de una respiración consciente. Esa certeza es el comienzo del rasgado. Es Isis misma, llamándote a penetrar el velo, no con violencia, sino con la ternura y la perseverancia de quien busca encontrarse con su propio origen. Y así, en la respuesta a ese llamado, nace el camino hacia el autoconocimiento. El camino hacia el autoconocimiento es la llave que abre la puerta al misterio. Desde los tiempos más antiguos, los sabios dejaron grabado en los muros del templo de Delfos un aforismo que resuena como un eco eterno. Conócete a ti mismo, y conocerás el universo y a los dioses. No es una frase poética sin más. Es la síntesis de toda la sabiduría esotérica. Porque el microcosmos, nuestro propio ser, refleja al macrocosmos. Lo que habita en nosotros es un espejo exacto de lo que sostiene al cosmos entero. Cuando nos detenemos a observar con profundidad nuestro mundo interior, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras sombras y nuestra luz, estamos estudiando, al mismo tiempo, los secretos de Isis, porque no hay diferencia entre lo que pulsa en el interior de un ser humano y lo que pulsa en la inmensidad estrellada. La misma energía que mueve los astros late en tu corazón. El mismo misterio que hace brotar la vida en la tierra se encuentra en el soplo de tu respiración. Pero aquí está la clave. No se trata de buscar fuera, en montañas lejanas o en templos exóticos, lo que en verdad espera en tu propio silencio. La teosofía nos recuerda que los libros y las enseñanzas externas son faroles en el camino, pero no la fuente de la luz. La fuente está en ti, está en la introspección profunda, en esa pausa donde el ruido del ego se apaga y lo que queda es un espacio claro, limpio, donde tu verdadero ser comienza a hablarte. En ese viaje hacia adentro no hay atajos ni fórmulas preestablecidas. Es un acto de valentía y también de ternura. Atreverse a mirarse sin máscaras, aceptar lo que duele y lo que ilumina, y reconocer que incluso en las zonas más oscuras de la conciencia hay semillas de sabiduría esperando germinar. Rasgar el velo de Isis no ocurre con grandes revelaciones espectaculares, sino con estos pequeños gestos íntimos de honestidad contigo mismo, con cada instante en que eliges no huir de ti, sino abrazarte más profundamente. Y al hacer esto, al encender esa lámpara en tu interior, descubres que siempre estuvo ahí la luz, y que cada chispa de autoconocimiento es un hilo del velo que se deshace, permitiéndote entrever el rostro de la realidad última. Desde aquí, el camino nos pide práctica, porque el conocimiento sin acción se vuelve estéril. Y así surgen los 3 pilares que sostienen esta senda. Hay 3 pilares que sostienen el avance de quien busca deshilar el velo. 3 prácticas que no son adornos espirituales, sino el corazón mismo del camino. El primero es el estudio, pero no cualquier estudio. No hablamos de leer como quien acumula datos, sino de una búsqueda seria y vigilante. Se trata de acercarse a las grandes doctrinas, ya sea la filosofía oriental, el hermetismo, los textos sagrados de diferentes tradiciones, con una mente despierta, con esa capacidad de discernir entre lo que es eterno y lo que es pasajero. A eso los sabios lo llamaron viveka, la discriminación espiritual. Porque no toda palabra escrita refleja la verdad, y no toda tradición guarda la misma pureza. El buscador sincero aprende a reconocer lo esencial en medio de lo accesorio, a distinguir la voz de la eternidad entre el murmullo de las ilusiones. El segundo pilar es la meditación y el silencio de la mente. El velo, como ya sabes, no es una tela material, sino un tejido de pensamientos, emociones, memorias y miedos que oscurecen la visión. Solo en el silencio, ese velo comienza a hacerse transparente, y la herramienta para lograrlo es la práctica constante de aquietar el río caudaloso de la mente. Allí, en la quietud, aparece una voz distinta, suave pero firme, que no viene del ego ni del mundo exterior, sino del yo superior, de ese nivel profundo de tu ser que los antiguos llamaron Buddhi. En ese espacio, lo divino susurra, y no con palabras, sino con una certeza interior que lo transforma todo.
Y es importante comprender. No basta con estudiar y no basta con meditar. Ambos pilares se necesitan mutuamente. El estudio alimenta la mente con claridad y dirección, mientras que la meditación limpia y aquieta el canal por el que esa claridad desciende. Es como preparar el suelo y al mismo tiempo sembrar la semilla. Uno sin el otro no da fruto verdadero. Cuando estos dos primeros pilares se sostienen, el buscador comienza a sentir la diferencia entre lo que lo ata y lo que lo libera. Empieza a reconocer las hebras del velo y poco a poco a soltarlas. Pero para que esa visión pueda ser cada vez más nítida, un tercer aspecto se vuelve imprescindible: la purificación. La purificación es la preparación silenciosa y humilde que vuelve al ser humano un instrumento claro para la luz. Porque un espejo empañado no refleja la verdad del sol, y un río turbio no deja ver el fondo que guarda su secreto. Así ocurre también con nosotros. Cuando el cuerpo está cargado de excesos, cuando las emociones se enredan en resentimientos o deseos posesivos, cuando la mente se contamina de pensamientos oscuros y repetitivos, el velo se vuelve más espeso, casi impenetrable. Purificarse no es un acto rígido de perfeccionismo, sino una ofrenda cotidiana. Es elegir, con amor, lo que nutre en lugar de lo que intoxica. Es alimentar al cuerpo con aquello que lo vitaliza y no con lo que lo adormece. Es aprender a soltar emociones densas como la ira, el rencor o la envidia, y en su lugar, cultivar intenciones limpias, sencillas, luminosas, porque cada emoción elevada aclara el aire interior, y cada pensamiento sereno abre un resquicio en el velo. Pero la purificación no se detiene en lo personal. Blavatsky nos recuerda que el verdadero ocultista, el verdadero buscador, nunca trabaja solo para sí mismo. Su vida se vuelve un servicio desinteresado, un acto de amor silencioso hacia la humanidad. El altruismo es una llave secreta. Cuando servimos con el corazón limpio, sin esperar reconocimiento, el ego pierde fuerza. Y el ego, con su constante afán de separación, es la capa más densa del velo de Isis. Imagina por un momento lo que ocurre cuando realizas un gesto sencillo de bondad, cuando escuchas con paciencia, cuando compartes lo poco o lo mucho que tienes, cuando ofreces tu tiempo o tu presencia sin esperar nada a cambio. En ese instante, aunque no lo percibas del todo, el velo se adelgaza, porque en ese acto estás recordando la unidad. No hay otro al que sirves, sino una extensión de ti mismo, un reflejo del uno en otro rostro. Así, cada elección de pureza y cada gesto de servicio van preparando el terreno para la revelación. Y esa revelación no llega como una explicación fría, sino como un lenguaje secreto, un lenguaje que no se lee con los ojos, sino con el alma. Ese lenguaje secreto del que hablamos no está hecho de palabras comunes. Isis, la naturaleza eterna, no se revela con frases directas ni con fórmulas rígidas. Se expresa a través de símbolos, de imágenes, de mitos y alegorías que parecen simples cuentos a primera vista, pero que encierran capas infinitas de sabiduría. Comprenderlos no depende de la lógica fría, sino de despertar la intuición, esa facultad profunda que traduce lo invisible en certeza viva. Cuando aprendemos a leer símbolos, cada historia mitológica se convierte en un mapa. Cada geometría sagrada es un espejo del cosmos. Cada sueño que nos visita guarda mensajes del alma. Rasgar el velo es, en parte, aprender este lenguaje silencioso, dejar de mirar la realidad solo en la superficie y atrevernos a escuchar lo que se esconde detrás de cada forma. Pero los símbolos no están únicamente en los templos antiguos o en los libros sagrados. Están aquí, en lo cotidiano, porque la vida entera es una escritura sagrada que se despliega ante tus ojos. Mira cómo una flor se abre en la mañana, sin esfuerzo, siguiendo el ritmo invisible de la creación. Observa el ciclo del agua, que se eleva en vapor, desciende en lluvia y vuelve a dar vida a la tierra. Contempla las fases de la luna, enseñándote que todo tiene un tiempo de plenitud y un tiempo de recogimiento. Todo ello son páginas del gran libro de Isis, esperando ser leídas con un corazón despierto.
Cuando ves con esta mirada, lo mundano deja de serlo. Lo que antes parecía rutinario comienza a brillar con sentido. El simple acto de caminar bajo el cielo se vuelve un recordatorio de que el mismo firmamento que protege la tierra abraza también tu propia vida. Cada instante cotidiano puede convertirse en un símbolo, un espejo de la divinidad, una hebra más del velo que se suelta entre tus dedos. Y en este aprendizaje silencioso, la visión comienza a expandirse. Porque tarde o temprano, el buscador se enfrenta a la raíz más profunda del velo, la dualidad. La dualidad es quizá la ilusión más persistente que sostiene al velo. La mente humana, en su afán de dividir y comprender, clasifica todo en opuestos, luz y sombra, placer y dolor, éxito y fracaso, yo y el otro. Y sin darnos cuenta, nos quedamos atrapados en esas polaridades, como si fueran la verdad última de la existencia. Pero escucha bien, el velo se alimenta precisamente de esa percepción fragmentada. Rasgarlo significa comprender que los opuestos no son enemigos, sino reflejos complementarios de una misma unidad. Como las dos alas de un ave, como las dos orillas de un río, no pueden existir el uno sin el otro. El bien y el mal, el nacimiento y la muerte, la alegría y la tristeza, todos forman parte de un tejido indivisible. Practicar la ecuanimidad es el arte de reconocer este juego sin quedar atrapados en él. Es mirar la vida y decir, esto también forma parte de la totalidad, esto también es Isis manifestándose. Y cuando la dualidad se trasciende, no en teoría, sino en vivencia, ocurre algo extraordinario. En la meditación profunda o en la contemplación silenciosa de la naturaleza, puede llegar ese instante en el que el velo se disuelve por completo. Es un momento de éxtasis silencioso, donde desaparece la distancia entre el que observa y lo observado, donde ya no hay yo separado de un árbol, de una montaña, de un cielo estrellado. Todo es uno, y ese uno te envuelve, te habita y te reconoce como parte inseparable de sí mismo. Ese instante, aunque sea fugaz, transforma, porque ya no se trata de creer en la unidad como una idea, sino de experimentarla como verdad palpable. Y una sola experiencia auténtica de esa unidad basta para que el velo pierda gran parte de su fuerza. Nunca volverás a mirar el mundo de la misma manera, porque sabrás que detrás de cada rostro y de cada forma palpita la misma esencia indivisible. Sin embargo, este deshilar no sucede de golpe. Es un proceso que exige la paciencia de quien cultiva un jardín, cuidando día tras día, sabiendo que la flor no se abrirá antes de su tiempo. Rasgar el velo no es un acto brusco ni un acontecimiento repentino. Es un proceso lento, delicado, casi imperceptible a veces, como deshilar una tela muy fina, hebra por hebra. Cada instante de conciencia, cada meditación sincera, cada acto de bondad, es un pequeño movimiento que afloja un nudo en el tejido de la ilusión. Así avanza el iniciado, con paciencia, con perseverancia, con una devoción tranquila que no se apura, porque sabe que el misterio se revela en su propio ritmo. Habrá días luminosos, en los que sentirás con claridad que el velo se adelgaza y el horizonte se abre, y habrá también días densos, en los que la confusión y el peso de lo cotidiano parecerán más espesos que nunca. Esos días forman parte del camino, porque la perseverancia no se mide en los momentos de claridad, sino en la capacidad de no desistir en medio de la niebla. Incluso los aparentes retrocesos son parte de la purificación, pues fortalecen la voluntad y profundizan la humildad. El buscador verdadero no busca resultados rápidos ni revelaciones espectaculares. Comprende que la transformación auténtica ocurre en lo invisible, en lo sutil, en la constancia de cada respiración consciente, en la firmeza silenciosa de quien sigue caminando aunque el sendero parezca oculto. Es como una semilla bajo la tierra. Aunque no la veas brotar de inmediato, en su interior la vida ya está trabajando, abriéndose paso hacia la luz. Y así, con cada paso paciente, con cada hebra que se deshila, nos acercamos a lo más sagrado,
el rostro que espera tras el velo. ¿Qué es lo que se revela cuando el velo, al fin, comienza a ceder? No encontramos un Dios distante, con forma humana y corona de poder. Lo que se descubre es infinitamente más íntimo y más vasto, la realidad una. Es la conciencia pura, que sostiene todas las conciencias, el amor incondicional que vibra en el corazón de cada ser, la ley invisible que sostiene el movimiento de los astros y al mismo tiempo el latido más humilde de tu pecho. Lo que hallamos tras el velo no está fuera de nosotros, sino en lo más profundo de nuestro propio ser. Es el reencuentro con nuestra esencia divina, con esa chispa que nunca ha estado separada de lo absoluto. Y ese reconocimiento no necesita palabras ni dogmas. Se experimenta como una certeza silenciosa, un saber que no depende de la mente ni de los sentidos, sino de la unión directa con la fuente. Y quien ha rasgado aunque sea un fragmento de este velo, ya no vuelve a ser el mismo, porque la mirada cambia. Donde antes veía extraños, ahora reconoce hermanos. Donde antes encontraba caos, ahora percibe un orden oculto, lleno de sentido. Donde antes había miedo, ahora se abre un espacio de paz. Quien toca, aunque sea por un instante, esa realidad, comienza a vivir con más compasión, porque sabe que los demás no están fuera de sí, sino dentro de la misma totalidad. Comienza a actuar con más sabiduría, porque comprende que cada gesto, por pequeño que sea, se teje en las leyes universales, y sobre todo, comienza a descansar en una serenidad profunda, porque ya no se siente perdido ni separado. Querida alma, el velo nunca fue un muro infranqueable. Es solo una apariencia, una tela fina que espera ser acariciada, reconocida y, poco a poco, deshecha. Y cada respiración consciente, cada instante de gratitud, cada acto de amor silencioso, es un dedo que tira suavemente de esa tela, revelando lo que siempre estuvo allí, la unidad sagrada de la vida, la verdad eterna, que eres tú mismo, en tu forma más pura.